Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas Hola, ¿se noches. escucha? Sí, licenciado, se le escucha. Muy bien. Hasta la anterior clase hemos visto los resultados, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya, creo que no. Entonces, vamos a iniciar con lo que son las conclusiones y recomendaciones. Es el último apartado, ¿sí? En una tesis de pregrado, ¿no? Ahora nos falta, si fuera posgrado, entonces nos falta discusión y lo que es la propuesta. La siguiente clase vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de conclusiones y recomendaciones, estamos hablando de constructos teóricos, ¿ya? Constructos teóricos en los que vamos a exponer los datos confirmatorios o limitaciones finales de la investigación. Son las ideas de cierre de la investigación que hemos desarrollado, ¿sí? Y básicamente las conclusiones responden a los objetivos, ¿ya? A los objetivos, al problema planteado y a la aceptación o rechazo de la hipótesis, ¿ya? Además de los puntos sobresalientes de la investigación. Entonces, básicamente estamos hablando de 4 elementos, ¿ya? En algunos casos, la aceptación o rechazo de la hipótesis van a ver al final de los resultados, ¿sí? Pero generalmente se coloca en conclusiones, ¿ya? Entonces, esa parte también van a consultar con su institución, ¿no? ¿Cómo está estructurado? Hay algunos que ponen todo un capítulo para el tema de la hipótesis, ¿ya? Pero generalmente se pone en resultados o, como en este caso, en conclusiones. ¿Ya? Entonces, no se olviden, las conclusiones responden a los objetivos, al problema y lo que es, o no, o lo que es la hipótesis, ¿no? Aceptación o rechazo, y además de los aspectos o puntos sobresalientes que ha tenido la investigación. 4 elementos. La estructura básica entonces de una conclusión va a ser descripción de su cumplimiento y los resultados principales de cada objetivo. De cada objetivo tenemos que describir, ¿no? Si se ha cumplido, ¿no? Los objetivos planteados, ¿no? En función a los resultados de la investigación. Además, si se ha aceptado o rechazado la hipótesis, ¿no? Se ha rechazado, a eso se llama también refutar, ¿no? Se ha aceptado o se ha refutado la hipótesis, ¿ya? Alguien en algún momento me decía, ¿no? Si yo, si en mi hipótesis al final mi resultado sale que es que se rechaza, entonces mi trabajo está mal. No, no es eso el fin de la hipótesis, ¿no? Algún momento también ya habíamos visto, ¿no? El fin de una hipótesis es que nos pueda guiar el desarrollo del trabajo como tal, ¿ya? Entonces, si se acepta o se rechaza la hipótesis, es solamente eh, para poder demostrar con los resultados, ¿ya? Finalmente, los puntos más sobresalientes, ¿no? O las aportaciones que realmente ha tenido la investigación. Bien, entonces, tomando en cuenta esta estructura, vamos a tener como ejemplo, ¿no? Obviamente los que están en rojo no vamos a colocar, no vamos a decir objetivo, ¿no? Entonces, directamente, en este ejemplo, es para demostrar. ¿Cuál era mi objetivo? Era comprobar la relación de las dificultades de aprendizaje
y el rendimiento académico deficiente en los estudiantes del Colegio Juan Capriles. ¿Cuál ha sido mi conclusión? En esta investigación se ha comprobado que existe relación directa entre las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes del Colegio Juan Capriles. Ahora tengo que explicar el por qué. ¿Sí? ¿Por qué? Luego, ¿no? Puedo utilizar un conector. Sin embargo, no sé, ¿no? Voy a refutar, voy a argumentar, ¿no? ¿Por qué estoy afirmando o por qué estoy indicando de que mi objetivo se ha comprobado, se ha... Luego, utilizaré algún conector para poder, ¿no? Responder los siguientes objetivos. En este caso, los objetivos específicos. En relación al primer objetivo específico, ¿no? Entonces, ¿de qué trataba? Entonces, aquí voy a decir cuál ha sido el resultado en función a este objetivo. ¿Ya? Es decir, si se ha cumplido el objetivo que se ha planteado. Entonces, en esta primera parte, necesariamente vamos a responder a los objetivos. ¿Ya? A cada objetivo. Entonces, cada respuesta será un párrafo, ¿no? O sea, mínimamente, ¿no? Puede ser más, ¿no? En algunos, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar, no estar, sino ayudar como tutor a un trabajo de la universidad pedagógica, ¿no? Ahí, por ejemplo, la conclusión mínimamente debe ser, eh, ¿cuántas páginas? No me acuerdo, pero era harto, ¿no? No me acuerdo cuánto, pero había una cantidad mínima, o sea, te ponen mínimamente la conclusión tantas páginas, ¿ya? Entonces, puede ser así, ¿no? Entonces, esta parte se tiene que desglosar, se tiene que desarrollar muy bien, ¿ya? No es repetir los mismos resultados de la investigación, no, es totalmente diferente. Tenemos que explicar, tenemos que desarrollar el grado de cumplimiento de cada objetivo. ¿Está claro? ¿Se entienden? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o quedó claro? Todo claro, licenciado. Gracias. Muy bien. Ahora, la otra parte que tiene que ver con la respuesta a la hipótesis, ¿no? Recalco nuevamente, esto puede estar al final de los resultados. En algunos casos incluso lo ponen como un capítulo, pero generalmente está en las conclusiones, ¿ya? La hipótesis, en este caso la hipótesis, las dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico deficiente en los estudiantes del Colegio Juan Capriles. Eso es la hipótesis, ¿ya? ¿Cuál sería la conclusión? Por lo expuesto, hace referencia a los resultados que se ha obtenido, ¿no? En la hipótesis o en los objetivos, ¿no? Se ha comprobado, se ha refutado, ¿no? O se ha aceptado, ¿no? Entonces pueden utilizar un término que esté acorde, ¿no? Entonces, una hipótesis puede ser aprobado o puede ser rechazado. Se puede comprobar, aprobar o se puede refutar o rechazar, ¿ya? En este caso dice, por lo expuesto se ha comprobado la hipótesis planteada para la investigación. Tomando en cuenta que el rendimiento académico, bla, 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 ¿no? También tengo que exponer, ¿no? De por qué o por qué
se ha aceptado o se ha rechazado la hipótesis, ¿no? Aquí debo demostrar del por qué, ¿ya? Entonces aquí simplemente lo desarrollan del por qué se ha aceptado o se ha rechazado la hipótesis. Fácil, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, licenciado. Muy bien. Y finalmente la tercera parte que sería la aportación de la investigación. Entonces diremos, con respecto a las dificultades de aprendizaje, existe información e investigación en el contexto internacional y no así en nuestro contexto, por lo que en este trabajo se ha, ¿no? Entonces, ¿qué estoy aportando? ¿Qué ha aportado o qué va a aportar esta investigación? Entonces, esto es como un cierre, ¿ya? Siempre va a estar en la parte final de la conclusión, ¿ya? Entonces, es el cierre. ¿Cuáles son los principales aportaciones o hallazgos a los que hemos llegado y que van a aportar a la ciencia? Eso es la conclusión, ¿ya? Con eso cierra las conclusiones. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Licenciado, una consultita en cuanto a proyecto, por ejemplo, si se está haciendo un proyecto de grado y se está mostrando una factibilidad, por ejemplo, de, no sé, de un hotel, qué sé yo, ¿no? Un estudio de factibilidad. Entonces, la pregunta es, porque hay dos líneas, ¿no? Unos dicen que siempre tiene que salir factible y otros que al hacer un estudio se está demostrando, por ejemplo, que no es factible, pero ya se ha hecho todo un estudio. ¿Qué opina al respecto, licenciado? Un proyecto necesariamente tiene que ser factible, ¿ya? Ah, ya, sí, perfecto. Gracias. Ok, bien. Ahora el tema de recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones es donde el investigador condensa aquellas sugerencias que se originaron durante el proceso de investigación. Las recomendaciones necesariamente salen del proceso de la investigación, ¿ya? Son sugerencias, ¿no? Que tienen que ver con diferentes aspectos, ¿no? Del proceso de la investigación que hemos desarrollado, ¿sí? Ahora, cuando hacemos alguna investigación, por ejemplo, ¿no? Yo he calculado mi muestra, digamos, probabilística, pero en el camino me he dado cuenta que debería ser no probabilística, entonces puedo recomendar, ¿no? Entonces, para estudios que tengan ciertas características, se debe tomar en cuenta una muestra no probabilística, ¿no? ¿No? Entonces, doy recomendación. Digamos, yo he determinado mi región geográfica, la zona geográfica, ¿no? Pero era necesario ampliar un poco más, ¿no? O era reducir, ¿no? Entonces, ¿no? Esas son las recomendaciones, ¿no? Ahora, si les digo de esa forma, medio muy general, ¿no? Entonces, para hacer recomendaciones, se toma en cuenta la parte metodológica, la académica y la práctica, ¿ya? Esos tres elementos se debe tomar en cuenta. Ahora, con eso no les quiero decir de que sí o sí los tres, ¿no? Solamente puede ser la parte metodológica, puede ser solamente la parte académica o solamente la parte práctica, ¿no? Entonces, dependerá mucho de las características de la investigación. Bien, veamos ejemplos. Ejemplo, vamos a considerar de qué es una investigación. A ver.
cualquiera, pero llegamos a estas recomendaciones, ¿no? Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función a los resultados obtenidos, se presentan las siguientes recomendaciones. Adecuar la metodología de investigación, bla, 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 bla. Planificar y ejecutar el programa de enseñanza-aprendizaje que se ha desarrollado en esta investigación, tomando en cuenta que el mismo se ha, no sé, ¿no? Desarrollar proyectos educativos que permitan, no sé, ¿no ve? Entonces son recomendaciones. Ahora aquí obviamente son 3 ejemplos nada más. Podemos tener muchas otras recomendaciones, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta estos 3 elementos, la parte metodológica, ¿no? ¿Qué puedo recomendar en la parte metodológica? Y esto necesariamente tiene que ver con el proceso de la investigación, ¿no? La parte académica, ¿no? ¿Cómo podría yo recomendar, digamos, en la parte académica? Generalmente, por ejemplo, recomiendan temas, recomiendan ciertos aspectos a considerar para elegir algún tema, no sé, ¿no ve? En algún momento un tutor que tenía en pregrado me nos decía, ¿no? No tienen tema de investigación, vayan a la biblioteca y van a revisar recomendaciones, ¿no? Y ahí van a obtener, ¿no? Entonces, va esa parte, ¿no? Y la parte práctica generalmente tiene que ver con la aplicación de los resultados de la propuesta de la investigación y cómo se debe aplicar, ¿ya? Entonces, eso es recomendación. No sé si quedó claro, se ha entendido, tiene alguna pregunta. Sí, licenciado, en la parte de metodología, por ejemplo, en las sugerencias, no sería, bueno, no sé, creo que no he entendido bien, no sería contraproducente decir, adecuar la metodología a tal cosa, entonces no, da a entender que no se ha hecho, no se ha utilizado una metodología correcta. Entonces, ¿por qué no ha hecho, en vez de decir sugerencias, por qué no ha utilizado su metodología, la que usted está sugiriendo? No sé, no entiendo muy bien esa Ah, parte de ya. metodológica. Ajá. Ya podría ser, ¿no? Pero sin embargo, digamos, nosotros ya hemos utilizado esa metodología y simplemente lo estamos recomendando. A eso va. Ah, ya. Obviamente diciendo más bien que después de haber desarrollado, se ha visto pertinente hacer mejor utilizar esta metodología a futuro, ¿no? Exacto. Algo así. O Ah, ya. para investigaciones que tengan estas características, no sé. A eso Ah, ya, así, ya, ya. ¿ya? Perfecto. Es Excelente. como Ya. decir, Gracias. por ejemplo, ¿no? Si yo digo, ¿no? En mi recomendación, Ujú, para futuros estudios se recomienda que tomen en cuenta una población más amplia, no sé qué, ¿no? Y algún me puede decir, ¿y por qué no has utilizado vos, no ve? ujú, ujú. ¿Sí? Entonces, no va a eso, ¿sí? Entonces Ya. va desde otro punto de vista, ¿no? De tal forma que se pueda recomendar para que los futuros investigadores realicen lo que estabas haciendo. Entonces, se supone que tú ya has desarrollado, ¿ya? Ah, buenísimo. Y entonces también podría ser como recomendación, por ejemplo, decir, se recomienda siempre utilizar la parte metodológica por esto, por así también podría ser, ¿no? En el otro sentido. Exactamente, podría ser. Ah, ya. Excelente. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya, nada entonces. Muy bien. Ahora, eh, con eso termina una tesis de pregrado, ¿ya? Ahora nos falta introducción, ¿recuerdan? Les he dicho al final vamos a hacer, ¿no ven? Entonces, la introducción es la primera parte, ¿no? Es el primer apartado, ¿ya? Entonces, ahora les comparto. Entonces, como ya hemos terminado de realizar nuestro trabajo, entonces empezamos nuevamente con lo que es introducción. Ahora sí tenemos la suficiente capacidad para poder desarrollar introducción. La introducción, como su nombre dice, introducción, o sea, vamos a introducir, ¿no? Al planteamiento claro y ordenado del tema de investigación, ¿ya?
Existen varias formas, pero el más adecuado es responder estas 4 preguntas, ¿ya? Responder estas cuatro preguntas. Primero, ¿cuál es el tema? ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Entonces hacemos referencia al título. Entonces estamos introduciendo. El título. Segunda pregunta, ¿por qué se ha escogido el tema? ¿Ya? La justificación, ¿no? Tercer elemento, ¿cuál es la metodología empleada? ¿Qué metodología se emplea? Y cuarto, ¿cómo está presentado, organizado el trabajo? Estas 4 preguntas nos van a permitir desarrollar la introducción. Ejemplo. Primero hemos dicho el tema, ¿no ve? ¿Cuál es el tema, no ve? Entonces diremos, ¿no? En la presente investigación se abordan los impactos ambientales generados por la actividad turística en el camino precolombino del Chorro. El mismo se encuentra en la ciudad de La Paz, ¿no? O o él mismo pertenece al municipio de La Paz y al municipio de Coroico está aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de La Paz. No sé, un poquito más desarrollamos. ¿Sí? ¿Estamos dejando claro el título, sí o no? Este es mi ejemplo, ¿no? Entonces, primer elemento, el tema, el título, ¿ya? Entonces, más o menos lo desarrollamos de esta forma. Segundo elemento, hemos dicho del por qué, ¿no ven? Y eso tiene que ver con las motivaciones, ¿no? Pueden ser motivaciones personales, académicas, sociales, políticas, económicas, ¿no? Del por qué ha decidido hacer la investigación, el por qué, la justificación, ¿no? La investigación de esta problemática se realiza por el interés de conocer los impactos positivos y negativos de la actividad turística en el Choro, además de conocer los posibles consecuencias de los impactos negativos por la actividad turística. No sé. Entonces, estamos justificando del por qué yo he decidido tomar en cuenta o investigar este tema. Eso sería mi segundo párrafo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, sí, licenciado. Ya, muy bien. Tercer elemento hemos dicho, la metodología. Ahora, en la metodología, solo un resumen, ¿ya? No me van a desglosar todo. Recuerden, es introducción. Entonces diremos, en breve, el presente trabajo se aborda desde el enfoque mixto. Él mismo permitió desarrollar el trabajo tomando en cuenta datos cuantitativos y cualitativos, bla, bla, bla. La recolección de la información primaria se utilizó la técnica de la entrevista. Él mismo se ha aplicado a los comunarios del Choro, teniendo en cuenta la muestra probabilística de 124 personas participantes. Por otro lado, ¿no? Entonces, hago un resumen de la metodología que se ha utilizado para desarrollar esta investigación. Tercer elemento. Cuarto elemento, hemos dicho la descripción, ¿no? ¿Cómo está organizado? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno de los capítulos. Entonces diremos, el presente trabajo está organizado en 5 capítulos. En el capítulo 1 ha realizado el planteamiento del problema, además de formular los objetivos de la investigación, la hipótesis, ¿no? La justificación y la operacionalización de las variables. En el capítulo 2 se analizan los conceptos que permiten comprender y sustentar la investigación, además del desarrollo del estado del arte que nos permite conocer las investigaciones que se han desarrollado en los últimos
5 años, ¿no? Tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional. No sé. Entonces, ustedes van a describir cómo está organizado y en qué consiste cada uno de los capítulos. Nada más. Eso es introducción. ¿Tienen alguna pregunta? Perdón, nuevamente yo, licenciado. Cuando se está haciendo la redacción de las conclusiones debería ser en tiempo pasado, ¿verdad? Y la introducción debería ser presente o futuro. Ah, ya, esa parte, ¿no? Algunos creo que he puesto en pasado, ¿no? Tiene que ser en presente, ¿ya? Introducción en presente, ¿ya? Ya, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido introducción? Le hice una pregunta. Sí. ¿Sí o sí lleva las 4 partes de la introducción o se pueden obviar una de las 4? A ver, ¿cómo cuál puedes obviar? Puede ser la última parte. Bueno, algunas tesis no están desarrolladas así por capítulo, por decir. Ya puedes obviar, ¿no? Esta es una metodología que se ha desarrollado en función a la experiencia, ¿ya? Entonces, porque si decimos van a hacer su introducción, van a resaltar los aspectos más importantes y al final confunden con justificación, con planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, Ya. lees introducción y lo mismo lees en justificación o en planteamiento del problema. Entonces, para que esté claro, se ha desarrollado esta metodología, ¿ya? Y aquí puedes tranquilamente, o sea, desarrollar y no se repite, no es lo mismo que planteamiento, no es lo mismo que justificación, ¿ya? Ahora, de obviar, puedes obviar, de aumentar, puedes aumentar, no hay problema. Ya, gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta más? Licenciado, la extensión de la introducción también es importante. Una Eh, página, 2 páginas, yo diría una, máximo 2 páginas, sí, ¿ya? ¿no? Dos Sí, páginas. máximo, exagerando. Muy bien. Ok, no hay preguntas entonces. Bien. Otro elemento que nos falta es el resumen, ¿sí? En algunas instituciones les va a pedir, en algunas no les va a pedir, ¿ya? Entonces, si les pide por si acaso, ustedes ya van a saber. Bien, ¿están viendo la presentación? Sí, licenciado. Bien, el resumen, como su nombre indica, es un breve y exhaustivo resumen de la investigación, ¿ya? En algunos casos también les van a pedir en inglés, ¿no? El abstract, ¿ya? En algunos solamente en castellano, pero generalmente es en ambos, ¿ya? Debe ser entre 150 a 200 palabras aproximadamente, ¿ya? En algunos casos dicen hasta 300 palabras, ¿no? Pero no debe ser más, ¿ya? Y como es resumen, solamente debe estar redactado en un párrafo, ¿ya? No separado, solamente en un párrafo, ¿ya? En un párrafo. Ahora, ¿de qué elementos está conformado? Igual de 4 elementos, ¿ya? 4 elementos. El objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Y ahora estarán diciendo, en resultados ahora todito, ¿cómo voy a colocar?
solamente de forma sintética lo más importante, ¿ya? Lo mismo en conclusiones, ¿ya? Entonces, necesariamente va estos 4 elementos en un resumen. ¿Cómo? Ahí está un ejemplo. Dice, el propósito de esta investigación, ahí viene el objetivo. Conocer el manejo de entornos personales de aprendizaje de estudiantes de doctorado en educación superior de la Universidad Pública del El Alto. Luego viene metodología. Esta investigación es de alcance descriptivo, el diseño de la investigación es transaccional o transversal. La población de estudio está compuesto por estudiantes del doctorado en educación superior de la UPA, siendo la muestra de 21 participantes. El instrumento aplicado fue el cuestionario digital con preguntas de opción múltiple. Resultados. En esta investigación se ha podido llegar a los siguientes resultados. Conclusiones. La investigación permite concluir que el PLE tiene influencias directas por el uso de las TICs, bla, bla, bla. Listo. Eso es el resumen. En un solo párrafo, recuerden, cada uno de estos elementos debe estar separado por punto seguido, nada más. ¿Ya? ¿Capisci? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Todo claro, Muy licenciado. bien. Entonces, con eso ya tenemos casi todo listo. Solamente nos falta 2 apartados, ¿no? Que sería el tema de, ¿cómo se dice? El tema de discusión y el tema de la propuesta, ¿ya? Eso lo vamos a ver el día lunes. ¿Listo? Muy bien. Ahí quedaremos hoy día. No sé si tienen preguntas antes de cerrar. Licenciado, buenas noches. Yo le Sí. quería pedir el favor de que nos podría pasar las grabaciones de bueno, Mil con esta clase disculpas. serían las últimas 4 grabaciones de las Ya, 4 últimas clases. Por favor, Liz. ya, muy bien. No se preocupe. Ahorita me voy a dedicar a eso, ¿ya? Mil Está bien, disculpas. muchas gracias, Liz. Listo. ¿No hay más preguntas? Y licenciado, mil disculpas, pero no sé si tuviese alguna información específicamente de metodología, de proyecto de grado igual o algo que tenga. Le agradecería también. Ya, les voy a Algunos pasar igual. eh, un link, ¿ya? Ahí está como unos 50 libros de metodología, ¿ya? Y otros no lo he subido todavía, lo voy a ir actualizando, ¿sí? Entonces les voy a compartir también ese link, no se preocupen, ¿ya? Perfecto, Ahí gracias. están, proyectos también. Listo. Muy bien, nos vemos el día lunes, que estén bien. Gracias. Buen Chao, fin de chao. semana. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado.